Un multimillonario vio a una madre soltera compartiendo una comida con sus hijos. Su siguiente gesto hizo llorar a todo el mundo. El viento susurraba entre los árboles de Central Park aquella noche, agitando las hojas doradas como recuerdos dispersos. El otoño se había instalado en la ciudad de Nueva York, fresco e implacable. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual y el aire tenía ese frío que se colaba bajo los abrigos y se quedaba en los huesos. Caleb Stone caminaba en silencio por un sendero sinuoso. Sus pasos eran suaves sobre el pavimento. Llevaba un abrigo largo gris, con el cuello levantado y la mirada distante. A sus 38 años, tenía el aire de alguien que lo había construido todo y había perdido algo más profundo. Su rostro era ahora prácticamente desconocido para el público, aunque antes era familiar en las revistas y los círculos empresariales. En aquellos días, prefería la soledad a los eventos sociales, el silencio a las multitudes. A menudo acudía al parque por la noche. Era el único lugar donde sus pensamientos no resonaban con tanta fuerza. Sin llamadas, sin reuniones, solo árboles, aire y recuerdos. Al acercarse al estanque, algo lo detuvo. Bajo la tenue luz de una farola, una mujer estaba sentada en un banco de madera. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño suelto, con algunos mechones cayéndole sobre el rostro pálido y cansado. Vestía un jersey gris gastado que parecía una talla más grande. Tenía los hombros encorvados, no por el frío, sino por algo más pesado. En sus manos tenía un sándwich ya partido en 3 trozos. Sentados a su lado había 2 niños pequeños. La mayor, una niña con un vestido rosa descolorido, estaba sentada erguida, alerta a pesar de su delgada complexión. Tendría unos 6 años. Tenía las mejillas sonrojadas, más por el viento que por el calor. Más tarde se enteraría de que se llamaba Laia. Sostenía su trozo de sándwich con cuidado, como si fuera algo importante. A su lado estaba un niño más pequeño, con suaves rizos castaños y un osito de peluche muy querido bajo el brazo. Theo. Se apoyaba en el costado de la mujer, mordisqueando en silencio su trozo. La mujer, Nancy, le dio el trozo más grande a Laia y luego le dio el segundo a Theo. No tomó nada para ella. En cambio, bebió de una botella de agua y le sonrió con dulzura. Caleb se quedó paralizado. No entendía por qué ese momento lo había dejado clavado en el sitio. No era solo la pobreza, era la forma en que se movía, la forma en que daba sin dudar. Había algo en ello que le dolía. Entonces Laia se inclinó hacia su madre y le susurró: «Mamá, si no comes, ¿cómo vas a cantarnos esta noche en la furgoneta?». Las palabras le atravesaron el corazón. Volvió a oír la voz de su propia hija de hacía 5 años, pidiéndole que le cantara una más antes de acostarse. Sintió la suavidad de sus manos entre las suyas. La pérdida le golpeó de nuevo. Observó cómo Nancy sonreía a Laia y le apartaba el pelo de la mejilla. «Tengo mucha energía», susurró, «porque puedo oír tu voz primero». Los niños se rieron suavemente. Nancy se levantó y guardó las pocas cosas que tenían. Envolvió a Theo con una manta fina y cogió a los 2 niños de la mano. Se alejaron lentamente hacia el borde del parque. Caleb dudó, pero luego los siguió a cierta distancia. Pasaron por delante de tiendas cerradas y ventanas oscuras. White caminaba con pasos cortos, con la espalda ligeramente encorvada contra el viento. Laia se agarraba fuerte a su mano. Theo tenía sueño y avanzaba con los ojos entrecerrados. Después de varias manzanas, giraron hacia un callejón estrecho detrás de una tienda cerrada. Al final del terreno había una vieja furgoneta plateada. La pintura estaba deslucida. La ventana trasera estaba rota y los neumáticos desinflados. Había hojas y enredaderas acumuladas en la base. No se había movido en años. Nancy miró rápidamente a su alrededor. Luego se agachó y metió la mano debajo del guardabarros, sacando un trozo de alambre fino. Con manos cuidadosas, abrió la puerta trasera y la levantó. Dentro, Caleb vio lo que nunca debería llamarse un hogar. Una manta doblada, unas cuantas almohadas, un contenedor de plástico con ropa y algunos libros. No había calefacción ni luz, solo espacio suficiente para que los 3 se acurrucaran juntos y sobrevivieran a la noche. Ayudó a Laia y Theo a subir.
Nancy la siguió y cerró suavemente la puerta tras de sí. El aparcamiento estaba en silencio. La ciudad bullía en algún lugar a lo lejos. Entonces, a través de la quietud, se oyó un canto suave. La voz de Newi, suave y constante, tarareaba una nana. La pequeña risa de Ya se oyó débilmente a través de la carcasa metálica. Theo murmuró algo ininteligible en respuesta. Luego, de nuevo silencio, del tipo que solo se produce cuando los niños finalmente se duermen. Al otro lado del aparcamiento, Caleb permaneció en su sitio. El frío le tiraba del abrigo, el viento soplaba a su alrededor. Pero no se marchó, sus ojos permanecieron fijos en la furgoneta, en el frágil resplandor del amor que parpadeaba incluso allí, en la oscuridad. Y por primera vez en años, Caleb sintió que algo se removía en lo más profundo de su ser. No era lástima, sino conexión, algo real. La mañana se deslizó lentamente, proyectando un brillo dorado apagado a través de la ventana trasera agrietada de la furgoneta. El polvo flotaba en el aire mientras una suave luz se derramaba en el espacio confinado. Nancy se incorporó con cuidado, sacudiéndose el sueño de los ojos. La manta se había deslizado durante la noche y ella la volvió a colocar con delicadeza sobre los pequeños hombros de Theo. Se apoyó contra el frío metal durante un momento, recomponiéndose antes de que comenzara el día. Metió la mano en una caja de cartón desgastada y dobló las pocas pertenencias que tenían. Una toalla, una pequeña pila de ropa, un envase de toallitas casi vacío. Se aseguró de que nada sobresaliera por debajo de la manta o la lona. Si alguien pasaba por allí, la furgoneta debía parecer abandonada. Nancy entreabrió la puerta trasera lo justo para echar un vistazo al aparcamiento. Aún era temprano, no había nadie alrededor. Sacó a los niños en silencio. Vertió agua de una botella de plástico a medio usar en una taza y les entregó a Laia y Theo los cepillos de dientes de cerdas suaves, regalos de una furgoneta de ayuda social. Se cepillaron los dientes junto a la furgoneta, en el aire frío, poniéndose de puntillas para ver su reflejo en la llanta de un coche cercano. Laia se rió al ver el bigote de pasta de dientes de Theo y por un momento casi se sintió normal. Nancy los observaba con una mezcla de orgullo y tristeza en la mirada. Años atrás, había llevado una impecable chaqueta de chef blanca con su nombre, Nancy Ross, bordado debajo del logotipo de La Maison Blum, uno de los restaurantes más aclamados de Nueva York. No solo había trabajado allí, sino que había prosperado. Elogiada por su creatividad y su instinto para los sabores, ascendió rápidamente. Las revistas la llamaban la estrella en ascenso. Aparecía en la televisión local, la invitaban a eventos gastronómicos y la aclamaban como una mujer pionera en la alta cocina. En esas fotos se veía muy diferente, con el pelo bien peinado, los ojos brillantes y una sonrisa de tranquila confianza. Esa mujer creía que iba a llegar lejos. Entonces ocurrió el accidente. Se había quedado hasta tarde después del servicio, ayudando a limpiar como de costumbre. De camino a casa, un coche se saltó un semáforo en rojo. El choque destrozó el lado del conductor y su muñeca y dedos derechos, las herramientas con las que había pasado toda su vida entrenándose. Hubo cirugías, terapia, pero nunca recuperó la fuerza en las manos. El manejo del cuchillo se volvió impredecible. Su precisión había desaparecido. En cuestión de semanas, el chef ejecutivo le dijo amablemente que tenían que despedirla. Su marido, un músico en apuros, aguantó 2 meses más antes de marcharse. Sin despedidas, solo silencio. Con 2 hijos, sin ingresos, sin seguro y con unas manos que ya no podían hacer el trabajo que amaba, Nancy cayó en el olvido. Pasó por refugios, sofás de amigos y trabajos temporales en cocinas, donde lavaba platos o preparaba verduras. Trabajaba sin quejarse, incluso cuando la esperanza se desvanecía poco a poco. Finalmente, cuando todas las opciones se agotaron, encontró una furgoneta abandonada detrás de una tienda cerrada. Escondida detrás de una valla, le ofrecía algo que nadie más tenía: espacio y silencio. La limpió, tapó las ventanas rotas y convirtió la parte trasera en un pequeño nido con mantas prestadas y una colchoneta de espuma que había sacado de un contenedor de basura.
Ahora ese era su hogar. Incluso entonces, Nancy nunca mendigó. Se negaba a hacerlo. Buscaba trabajo, no compasión. Enseñó a Laia y Theo a hablar con educación, a dar las gracias, a mantenerse orgullosos incluso cuando tenían poco. Cuando actuamos con elegancia, les susurraba cada noche, el mundo puede que nos devuelva algo. Esa mañana, cuando los niños terminaron de cepillarse los dientes, Nancy notó algo. Una bolsa de papel, cuidadosamente doblada, estaba junto a la puerta trasera de la furgoneta. Se acercó con cautela. Dentro había 3 manzanas, 2 cartones de leche, un sándwich envuelto y un pequeño paquete de barritas de cereales. Todo fresco, nada abierto, sin nota, sin firma. No había ninguna pista de quién lo había dejado allí. Miró a su alrededor. El aparcamiento estaba vacío. Una brisa agitaba las hojas, pero no había nadie. Por un momento, se quedó quieta, sin saber qué pensar. Entonces, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era amplia ni brillante, pero era real. Apretó la bolsa contra su pecho y miró a sus hijos. Luego miró el horizonte más allá de la valla, donde la luz de la mañana tocaba las cimas de los edificios. Alguien los había visto y alguien se había preocupado lo suficiente como para darles algo sin que se lo pidieran, sin esperar nada a cambio. Nancy cerró la puerta de la furgoneta con suavidad, como si temiera que el momento se rompiera si se movía demasiado rápido. Por primera vez en semanas, sintió el pecho más ligero. La esperanza, frágil y silenciosa, había vuelto. El ático estaba en silencio. Una cálida luz brillaba en los apliques que recubrían las paredes, proyectando reflejos dorados sobre los pulidos suelos de mármol, pero el espacio parecía frío, deshabitado en espíritu, sino en forma. Era el tipo de quietud que la riqueza nunca podría llenar. Caleb estaba de pie junto a la ventana, contemplando el brillante horizonte de Manhattan. La ciudad bullía abajo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Aún en el parque, cerca del estanque, podía verla claramente. La forma en que miraba a sus hijos, la dulzura de su sonrisa, la fuerza de su silencio. No había suplicado, no había pedido compasión. Simplemente había dado lo que tenía en silencio, por completo, sin preguntas. Esa imagen se le quedó grabada. Se apartó de la ventana y se dirigió a su escritorio. Pulsó un botón y el intercomunicador cobró vida. Víctor, dijo. Sí, señor, fue la respuesta. Necesito que encuentres a alguien. Una mujer de unos 30 años, rubia, con 2 hijos. La vi anoche en Central Park. ¿Quieres vigilancia? No, solo su historia. Horas más tarde, había un expediente sobre su escritorio. Caleb lo abrió, preparándose para lo peor. Nancy Ross, 30 años, antigua chef en Ley Memble. Se le cortó la respiración. Había trabajado con Henri Lacroix, el mismo chef que le había sido mentor años atrás en París, durante una breve y apasionada incursión en las artes culinarias. Henri había mencionado una vez a una joven talentosa de Nueva York con un instinto poco común para el sabor y el corazón. Caleb nunca la había conocido hasta ahora. Ella había ayudado a crear la sopa de terciopelo de trufa blanca, uno de los platos más famosos de Henry. A su difunta esposa le encantaba. Recordaba haberla compartido con ella una tarde nevada, cuando aún creían en él para siempre. Siguió leyendo. Grave lesión en la muñeca en un accidente de coche. Despedida de su trabajo. Sin seguro. Su marido la abandonó poco después. 2 hijos, de 6 y 4 años. Sin residencia permanente. Posiblemente viviendo en un vehículo abandonado. Caleb se quedó mirando las palabras. Le parecían irreales. Nancy, que en su día estaba destinada a la grandeza culinaria, ahora era una persona sin hogar que criaba a 2 hijos en una furgoneta averiada. Y sin embargo, aún encontraba la gracia para sonreír, para consolar, para cantar. Había partido un sándwich en 3 y lo había convertido en un festín. Susurró en voz alta. Una mujer como ella no debería vivir así. Pero sabía que no debía ofrecerle dinero. Había visto el orgullo en sus hombros, la calma en su voz. Ella no aceptaría la compasión. Necesitaba un propósito, un camino a seguir. Entonces, la idea se formó primero en silencio.
luego con certeza. Una cocina fantasma. Sería perfecto. Sin clientes que entraran, sin el escrutinio del público, solo comida preparada en silencio y enviada al mundo. La financiaría discretamente, sin nombres, sin vínculos con él. Correría la voz a través de canales secundarios, sin necesidad de currículums, solo cocinar algo honesto, algo verdadero. Y si ella aparecía, si daba ese paso, él le estaría esperando. Esa noche se paró de nuevo junto a la ventana. El horizonte brillaba, vivo e infinito. Pero por una vez, Caleb no pensaba en las cotizaciones bursátiles ni en las salas de juntas. Pensaba en una furgoneta, una canción, la voz de un niño y una receta que nadie había preparado en años. Su reflejo le devolvía la mirada, un hombre que el mundo creía que lo tenía todo. Pero esa noche esperaba en silencio la segunda oportunidad de otra persona. Y mientras estaba allí de pie, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, suave, esperanzada y real. La cocina era modesta y estaba a medio terminar, escondida dentro de un local comercial alquilado que aún olía ligeramente a serrín y pintura. No tenía letrero, ni escaparate, ni clientes, solo unas cuantas estufas, mesas de preparación y cajas sin abrir. Era una cocina fantasma en todos los sentidos, diseñada para funcionar silenciosamente entre bastidores. Nancy entró, sujetando con fuerza las manos de Laia y Theo. Su expresión era cautelosa, sus hombros tensos bajo su viejo suéter gris. Observó los rostros desconocidos, el ruido de las sartenes, la urgencia de los preparativos tempranos. Su corazón se aceleró, pero no vaciló. Un antiguo compañero de trabajo la había llamado la noche anterior, un viejo cocinero de sus inicios que se había enterado de que una nueva cocina estaba contratando personal. No hacía falta currículum ni entrevistas, solo presentarse y cocinar con el corazón. Él la recordaba de tiempos mejores y creía que todavía tenía algo especial. Ella había acudido sin dudarlo. Sin niñera y sin ahorros, Nancy trajo a sus hijos. Extendió una manta y dejó una pequeña caja de lápices de colores en un rincón alejado. Los niños se sentaron en silencio, acostumbrados a adaptarse, demasiado maduros para su edad. Nancy desenvolvió un paquete de tela gastado. Dentro estaban sus herramientas: un cuchillo de cocina con el mango astillado, una cuchara de madera descolorida y un batidor ligeramente doblado. Su chaqueta de chef ya no le quedaba bien, así que llevaba una camiseta negra lisa, con las mangas remangadas para mostrar una leve cicatriz en la muñeca. Los demás cocineros la observaban en silencio. Ella ignoró las miradas mientras elegía los ingredientes. Nada llamativo, solo nata, ajo, champiñones frescos y unas ramitas de tomillo. Sabores honestos y sencillos. Algunos cocineros más jóvenes cuchicheaban, mirando sus utensilios gastados y sus movimientos lentos y deliberados. Pero mientras trabajaba, el ruido a su alrededor comenzó a desvanecerse. Nancy no se apresuró. Se movía con la elegancia de alguien profundamente familiarizado con el lenguaje de la comida. Removiendo la salsa suavemente, dejó que espesara, sacando el sabor de la simplicidad. La cocina comenzó a oler a otoño y calidez. Emplató la pasta cuidadosamente en un cuenco blanco, limpió el borde y lo colocó en la barra de degustación. Un hombre se adelantó. Nadie sabía quién era. Llevaba una camisa azul oscuro, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, y una expresión tranquila. Dijo que era de control de calidad. No dio su nombre. Era Caleb. Cogió el tenedor y probó un bocado. El sabor lo transportó al pasado. Era cremoso sin resultar pesado, sabroso con un sutil toque dulce. Las setas aportaban profundidad. El tomillo era suave. Era un recuerdo y un consuelo en un cuenco. Levantó la vista. Nancy se encontró con su mirada. Ella no se inmutó. Él tomó otro bocado y luego dejó el tenedor en silencio. Sus ojos brillaban. Asintió una vez y se alejó. Nancy se quedó paralizada. No estaba segura de qué significaba su silencio. Algunos cocineros miraron con curiosidad entre ella y el plato. Ella limpió en silencio su espacio, guardó sus utensilios y se preparó para irse. Al pasar por el mostrador, se dio cuenta de que el hombre había dejado el plato medio lleno. Se detuvo.
Algo en eso la hizo dudar. Luego tomó un recipiente limpio para llevar, puso con cuidado la pasta restante en él y lo volvió a colocar en el mostrador. Garabateó una nota en una servilleta. Espero que no estés demasiado ocupado para comer más tarde. No tenía ni idea de quién era realmente. No sabía que la había seguido desde el parque. No sabía que esa cocina le pertenecía. Pero ese pequeño gesto, ofrecer comida a alguien que no la había pedido, se hacía eco del mismo amor silencioso que ella había dado a sus hijos la noche anterior. Y Caleb se dio cuenta. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo. Nancy llegaba a la cocina temprano cada mañana con Laia y Theo a cuestas. Los niños se habían convertido en una imagen familiar, acurrucados en su rincón con lápices de colores y libros de cuentos. Algunos miembros del personal, que antes se mostraban escépticos, ahora traían pequeños regalos, cajas de zumo, un coche de juguete. La cocina se sentía diferente, más cálida. Nancy trabajaba más duro que nadie. Nunca exigía la atención, pero su presencia se notaba en cada rincón de la cocina. Ayudaba a los demás sin que se lo pidieran, enseñaba a los cocineros más jóvenes a corregir sus cortes, intervenía cuando alguien se quedaba atrás. Se movía como alguien que pertenecía a ese lugar, no por elogios, sino por amor. Su comida provenía de la memoria. Nunca medía nada, rara vez consultaba una receta. En cambio, dejaba que el instinto y la emoción la guiaran. Cada plato llevaba consigo una historia, un sentimiento, un recuerdo. Caleb visitaba a menudo, todavía con el pretexto del control de calidad. Para los demás, era solo un hombre tranquilo, de mirada pensativa y comportamiento sereno. Nadie sabía que era el dueño del lugar, pero Nancy había llegado a verlo como algo más, aunque aún no sabía cómo definirlo. Una tarde, Caleb la invitó a sentarse a almorzar en un rincón tranquilo, lejos del ruido de la cocina. Ella dudó, sin saber si era apropiado, pero su tono era amable. Aceptó. Comieron algo sencillo, sopa de pasta. Caleb habló en voz baja, contándole sobre un amigo que había perdido a su esposa e hija en un accidente. Dijo que el hombre se había formado como chef, pero que después de la tragedia nunca volvió a cocinar. Nancy escuchó atentamente, con la mirada fija y las manos cruzadas en el regazo. No ofreció simpatía ni consejos, simplemente se sentó en silencio, como testigo. Y, de alguna manera, eso significó más para Caleb que cualquier palabra. Esa noche, Nancy sintió un extraño peso en el pecho. La historia le rondaba la cabeza. Conocía el dolor, sabía cómo se te clava silenciosamente en las costillas y se instala allí. Quería responder, no con palabras, sino con el lenguaje en el que más confiaba. A la mañana siguiente, cliente llegó antes que los demás y rebuscó en la nevera trasera. Unos ingredientes olvidados le llamaron la atención. Rábano daikon, apio, cebolla, nata. Empezó a cocinar. Trabajó despacio, con cuidado. La sopa que preparó era sencilla. Rábano blanco, cocido a fuego lento hasta que se ablandó, con un toque de jengibre y cebolla dulce. Sin condimentos fuertes, solo calidez y recuerdos. Cuando estuvo lista, colocó un solo cuenco en la encimera. Sin ninguna señal, sin ninguna explicación, esperó. Caleb entró justo antes del mediodía. Se fijó en el plato inmediatamente. Nadie lo reclamó. Cogió la cuchara y probó. Se quedó paralizado. En el momento en que tocó sus labios, todo lo demás desapareció. Ya no estaba en la cocina. Era Nochebuena otra vez. La risa de su hija resonaba por toda la casa. Su esposa, tarareando junto a la cocina, le sonreía mientras le servía esta misma sopa. Tragó saliva, parpadeó para contener las lágrimas y dejó la cuchara. Nancy observaba desde el otro lado de la habitación, sin saber si había cometido un error. Se acercó lentamente. Caleb se volvió hacia ella, con la voz apenas audible. ¿Dónde has aprendido esto? Nancy esbozó una sonrisa tranquila. El chef Henry me enseñó hace años. Dijo que era para personas cuyo corazón se había congelado por demasiado dolor. Una sopa curativa. Caleb asintió, incapaz de hablar. Algo dentro de él se había removido, no roto, abierto. Llamaron a la puerta temprano.
Nancy acababa de llegar a la cocina, con el pelo aún húmedo por haberse lavado rápidamente en el baño público. Laia y Theo estaban sentados en silencio en su rincón habitual, medio dormidos, con los lápices de colores a sus pies. Dos mujeres estaban de pie en la entrada, con chaquetas oscuras, placas, del Servicio de Protección de Menores. Alguien había denunciado que Nancy y sus hijos vivían en condiciones inseguras. Se le encogió el corazón. Le pidieron hablar en privado sobre dónde vivía, cuánto tiempo llevaba viviendo en la furgoneta, si los niños iban al colegio, si iban al médico. Nancy respondió con sinceridad, tratando de mantener la calma. Les explicó su trabajo, sus esfuerzos, sus planes. Pero nada de eso fue suficiente. Era una persona sin hogar, sin domicilio legal, sin ingresos fijos, sin seguro. A pesar de todo lo que había hecho, la consideraron no apta. Se programaría una audiencia, habría una evaluación. Los niños podrían ser colocados en hogares de acogida temporales. Después de que se marcharan, Nancy se quedó paralizada en el callejón detrás de la cocina. Sus pensamientos daban vueltas. Todavía podía oír la voz de Laia esa mañana, preguntando si podían hacer tortitas el domingo. El peso de todo aquello era asfixiante. Más tarde Caleb llegó a la cocina y enseguida se dio cuenta del silencio. Nancy se había ido, con el delantal doblado, las herramientas guardadas. La encontró fuera, sentada cerca de la furgoneta, con la cabeza entre las manos. «Se los van a llevar», susurró. «He hecho todo lo que he podido y aún así no es suficiente». Caleb se arrodilló a su lado. «Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza. «No puedo aceptar tu dinero. No te estoy ofreciendo dinero. Te estoy ofreciendo algo mejor». 2 días después, estaban en un tribunal del Bajo Manhattan. Nancy llevaba su mejor ropa y le temblaban las manos mientras abrazaba a Laia y Theo. La sala era estéril, con luces fluorescentes zumbando en el techo. El juez revisó el expediente. Notas, condiciones de vida, preocupaciones. Entonces Caleb se puso de pie. «Su señoría, me gustaría hablar». Dio un paso adelante. Los trabajadores de los servicios de protección infantil se movieron ligeramente. Nancy lo miró confundida. «Vivo con Nancy y los niños. Puedo proporcionarles una vivienda estable, educación y asistencia sanitaria. Pero lo más importante es que he sido testigo del amor, la estabilidad y los valores que ella les transmite cada día». El juez se ajustó las gafas. «¿Y su relación con la señorita Ross?» Caleb respiró lentamente. «Es mi esposa». Un silencio recorrió la sala. Nancy lo miró atónita. Abrió ligeramente la boca, pero Caleb no la miró. «Hemos mantenido nuestra relación en privado», continuó, «pero estamos comprometidos. Estoy aquí para apoyarla a ella y a los niños». El juez miró a ambos. «¿Es esto cierto, señorita Ross?» Nancy dudó. Caleb se volvió hacia ella y le tomó la mano con delicadeza. Sus ojos lo decían todo. «Confía en mí». Ella asintió. «Sí». El juez hizo una pausa y luego se reclinó en su silla. «Necesitaré documentación, pero por ahora no hay motivos para proceder con la separación. Los niños se quedarán con su madre». Nancy casi se derrumba de alivio. Fuera, en las escaleras del juzgado, finalmente recuperó la voz. «¿Por qué has hecho eso?» Caleb la miró con sincera tranquilidad. «Porque el mundo no necesita menos madres como tú y como yo. Te necesito más de lo que pensaba». Entonces sonrió con dulzura y seguridad. «No necesitas que te salve, pero quizá pueda estar a tu lado mientras te salvas a ti misma». Nancy lo miró fijamente, sin saber si llorar o reír. Así que, en lugar de eso, le cogió la mano y, esta vez, fue ella quien la estrechó primero. El sol empezaba a ponerse cuando Caleb le pidió a Nancy que lo acompañara. Laia y Theo estaban con ella, como siempre, cada uno con una manita en la suya, mientras caminaban por una calle tranquila, fuera del bullicioso centro de Manhattan. Nancy miró a su alrededor con curiosidad. Pasaron por delante de viejas tiendas y cafeterías recién renovadas hasta que Caleb se detuvo frente a un edificio. El gran escaparate todavía estaba cubierto de polvo. En el interior, podía ver muebles cubiertos, mostradores limpios y cajas sin abrir. Parecía un espacio que esperaba algo o a alguien.
Caleb se adelantó y limpió una esquina del cristal con la manga. Luego le indicó que mirara. Nancy se inclinó para acercarse. En el escaparate había unas delicadas letras grabadas que decían, «La mesa de Nancy, donde las recetas se recuerdan». Se quedó paralizada. Le llevó un momento procesar lo que estaba viendo. Su nombre en la ventana de un restaurante. Caleb metió la mano en el bolsillo y sacó una llave plateada. Se la tendió, con la mirada fija. «Es tuya», dijo. Ella la cogió lentamente, todavía en estado de shock. Sus dedos se cerraron alrededor de la llave como si fuera a desaparecer. «No lo entiendo», susurró. Caleb sonrió. «Yo soy quien probó tu pasta con setas el primer día. Te seguí desde el parque. Te vi partir un sándwich en 3 trozos y regalarlos todos». Los ojos de Inoue se abrieron como platos. «Soy Caleb Stone». El nombre la golpeó como una ola. Parpadeó, atónita. «Tú eres Caleb Stone». Él asintió. «Al principio no quería que lo supieras. Quería ver quién eras, no cómo reaccionabas ante mi nombre. Pero todo lo que vi, cómo trabajas, cómo amas, cómo luchas, confirmó lo que ya sabía». Nancy dio un paso atrás, abrumada. «Tú abriste la cocina fantasma. Tú hiciste posible el trabajo de degustación. Tú viniste al tribunal». Él volvió a asentir. «Sí, pero no para salvarte. Vi algo poco común en ti, algo que el mundo olvidó valorar». Ella se quedó allí de pie, sosteniendo la llave, sin saber si sentir ira, gratitud o simplemente aturdimiento. «No me admires», dijo él con suavidad. «Admírate a vos misma, porque yo lo hago», dijo mientras metía la mano en la bolsa que había traído y sacaba un paquete envuelto en tela. Dentro había cuchillos de chef nuevos, pulidos y grabados con sus iniciales, las primeras herramientas de su nuevo comienzo. Ella abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, Laia le tiró de la manga. «Mamá, ¿podemos entrar?» Nancy sonrió a su hija y luego se volvió hacia Caleb. «¿De verdad? ¿Podemos abrir esto?» Caleb asintió. «Todo está en su sitio. Los permisos, el equipo, incluso los ingredientes para la primera semana. Lo único que tienes que hacer es cocinar». Nancy volvió a mirar el edificio, con su nombre brillando bajo la suave luz de la farola. Había soñado con algo así una vez, hacía años, antes del accidente, antes de la furgoneta, antes de que todo se viniera abajo. Ahora, sin haberlo planeado, sin esperarlo, se lo devolvían, no como un favor, sino como un reconocimiento. En ese momento, Laia soltó la mano de su madre y corrió hacia Caleb. Su vestidito rosa revoloteaba con el viento. Le rodeó la cintura con los brazos y lo miró con sus ojos grandes y sinceros. «¿Ahora eres nuestro verdadero papá?» Caleb la miró, sorprendido. Nancy abrió la boca, sin saber qué decir, pero entonces vio la expresión de su rostro. Se arrodilló a la altura de Laia y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Si me aceptas, me encantaría hacerlo». Laia sonrió y lo abrazó con más fuerza. A Nancy se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya no eran de miedo ni de dolor. Eran de algo que casi había olvidado. Esperanza. Había pasado un año entero, pero las paredes de la mesa de Nueva York seguían transmitiendo la misma calidez que el primer día. El restaurante no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La gente venía de toda la ciudad para sentarse en una de las pocas mesas pequeñas. No venían por la extravagancia, sino por la comodidad. Venían por recetas que sabían a recuerdos. Venían porque habían oído rumores sobre una chef que cocinaba con el corazón en cada bocado. Nancy se movía por la cocina con facilidad y elegancia. Su muñeca había recuperado la fuerza, pero lo más importante era que su espíritu también lo había hecho. Ahora sonreía más. Le salía la risa con facilidad. Seguía vistiendo ropa sencilla. Seguía recogiendo su cabello rubio en el mismo moño suelto. Pero había una luz en sus ojos que antes no estaba allí. Esa noche, después de lavar el último plato y de que el personal se hubiera ido a casa, se quedó en la cocina. El aire estaba impregnado del suave aroma de la sopa, igual que la que había hecho aquel día hace tanto tiempo. Se giró y vio a Caleb de pie junto a la encimera. Él sonrió y señaló una pequeña mesa en la esquina. Estaba puesta para 2,
con una sola vela parpadeando suavemente entre dos platos. Nancy parpadeó sorprendida. ¿Qué es esto? Él se acercó a ella, le tomó la mano y la guió hasta la silla. Solo una cena tranquila, dijo. Solo nosotros. Comieron despacio, riendo, hablando de pequeñas cosas, de la nueva fascinación de Laia por los dinosaurios, de la obstinada negativa de Theo a comer cualquier cosa verde, de cómo el restaurante ya estaba completo para las vacaciones. Entonces Caleb se levantó, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. Nancy lo observó, confundida, hasta que él se arrodilló. Allí mismo, en el corazón de la cocina, en el mismo suelo de baldosas donde ella había cocinado sopa con manos temblorosas y el corazón roto, Caleb la miró, con los ojos llenos de algo profundo y firme. Nancy, dijo, has hecho algo que nadie más podría hacer. Me has curado con tu cocina, tu fuerza, tu amor. Has devuelto la calidez a mi vida, comida a comida, sonrisa a sonrisa. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, elegante y atemporal. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero criar a Laia y Theo como nuestros hijos. Quiero ser tu marido, tu compañero, tu hogar. ¿Quieres casarte conmigo? Nancy se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se derramaron antes de que pudiera detenerlas. No podía hablar, así que asintió una vez, luego dos, y luego más, mientras caía en sus brazos, riendo entre lágrimas. Sí, susurró en su hombro. Sí. Más tarde esa noche, las luces de la cocina se atenuaron. La vela seguía parpadeando suavemente y el sonido de unos piececitos resonaba en el pasillo. Laia entró corriendo primero, todavía con su vestido rosa favorito, con el pelo rebotando detrás de ella. Theo la siguió, arrastrando su pequeño camión rojo de juguete detrás de él. Se sentaron a la mesa de la cocina y Caleb les sirvió unos cuencos de sopa caliente. Nancy se unió a ellos, acercó su silla y les dio un beso en la frente a cada uno. Los cuatro comieron juntos, y los sonidos de las cucharas golpeando los cuencos y las risas llenaron la habitación. Afuera, la ciudad seguía como siempre, pero dentro de esa cocina, algo excepcional había echado raíces. Un hogar, una familia y un amor que había estado gestándose en silencio durante todo este tiempo, ahora finalmente había llegado a un punto de ebullición suave y hermoso. Gracias por ver esta conmovedora historia. Si la fortaleza de Nueva York y el amor silencioso de Caleb te han llegado al corazón,